Hola a todos, bienvenidos a mi canal donde vamos a hablar de casos y temas súper controversiales que me interesan a mí y que espero por supuesto que los entretenga a ustedes también. Hoy vamos a tocar un tema sobre un lugar que prometía ser un refugio seguro para mujeres que venían con baja autoestima, mujeres plus size que habían sufrido mucho durante su vida y encontraron un grupo de amistad y de refugio en un lugar que terminó dando mucha controversia y siendo investigado por manipulación psicológica, control y poder. Este lugar es Paradise, que es como un jueguito con la palabra paradise, de paraíso, pero el creador decía que le gustaban las mujeres con forma de pera, entonces le puso este nombre. Ya empezamos polémico. Les cuento, esto se remonta todo a un hombre multimillonario, si no, no podría haber hecho todo lo que hizo, llamado Stefan Wilhelmi. Bien, Stefan nace en Berlín, Alemania, y desde muy chico se dio cuenta que él se encontraba siempre interesado en las mujeres de talla grande. Pero él dice que su familia era muy controladora con eso, con el tema del peso, que se cuidaban mucho y que la primera vez que le lleva a sus padres una novia de talla grande, ellos lo rechazan. Perdón. Él se muda de Berlín, Alemania, a Estados Unidos en 2004, ya siendo un adulto, y crea un chip que se utiliza para que los autos de alta gama toquen un botón y el techo se abre y se cierre. Bueno, este hombre inventó eso y gracias a eso se hizo multimillonario. Ahora, él en su gran mansión se encontraba en pandemia solo con esto que él mismo admite y siempre dice, su propia condición erótica, que eran las mujeres de más de 200 kilos. A él le gustaban mujeres muy altas, más de 1,80 m, que superaran los 200 kilos. Y se encuentra con que tiene TikTok, ¿no? Por supuesto, gracias a la pandemia y al TikTok surgieron muchas cosas buenas y surgió mucha gente así. Empieza con esta cuestión de mostrarse en redes sociales, hablando sobre el body positive. Recuerden que el body positive en ese momento estaba súper de moda. Era fuera de una moda, fue como un auge, fue cuando empezó a surgir, donde las Kardashians tenían, no sé si recuerdan, sus grandes traseros, sus grandes boobies operadas, los labios, donde se veía más la pancita, y era como todo un poco más, acepta tu cuerpo, acepta como sos. Ahora estamos como yendo todo para atrás. Eso es tema para otro video, tema Ozempic, sacarse los implantes. Muchas mujeres ahora se están sacando incluso los labios otra vez, el ácido hialurónico, ya mucho menos maquillaje. Se está como volviendo un poquitito más a esos cuerpos, tal vez más de los 90. Pero bueno, la moda, las tendencias, todo es como la política, un péndulo. Siguiendo con esto, ¿qué pasa? Este hombre en la pandemia se crea una cuenta de TikTok y ve que le empieza a ir muy bien, porque muestra su mansión con una gran piscina, dice que él invita a mujeres de talle grande, a mujeres de talle plus size. Lo digo así porque de esto se hizo incluso un documental que se encuentra disponible en HBO. Y ellas mismas se denominan como mujeres plus size o mujeres de talla grande, así que estoy utilizando la misma terminología que utilizan ellas en el documental. Bien, él mostraba todo esto, mostraba esta gran mansión, la mostraba en redes, hacía videos, hacía vivos, decía que él quería que todas las mujeres vengan a su casa y se pongan una bikini y estén bien y se sientan bien con su cuerpo, y obviamente esto fue muy atractivo para mujeres, por supuesto, que tal vez nunca se habían podido
poner una malla en público, en una playa, en una pileta, que habían sufrido bullying toda su adolescencia, y de golpe encontraron como una especie de refugio, ¿bien? Él las invitaba a su casa, las invitaba a convivir con él o a pasar el tiempo con él. La cuestión es que él tenía 6 habitaciones y todas las que quisieran podían ir a vivir con él. Él tiene ahí una novia que se llama Cass, ¿sí? Pero aparte hay otras varias que viven ahí y muchas que van y vienen todos los días. Hasta eso, si uno lo dice, bueno, es un hombre que hace reuniones, viajes, sesiones de fotos, encuentros, como una especie de todo muy body positive, de aceptación, de que entre las chicas se hagan amigas, se sientan deseadas, se sientan lindas, sientan que pertenecen a una familia. Siempre la palabra familia me hace acordar a la familia Manson. Siempre. Red flag de culto siempre que hay un lugar para sentirse familia. Pero bueno, sacando eso, la cuestión es acá, sos hermosa como sos. Y bueno, muchas mujeres se sentían atraídas y valoradas en la comunidad, porque ellas iban y se encontraban, que es lo que ellas cuentan en el documental, se encontraban por primera vez con un montón de gente que tenía su mismo peso, pero que entre ellas todo el tiempo se alentaban, se decían que eran hermosas, estaban en bikini, salían a la calle vestidas como querían, lo cual todo es bueno, todo eso es súper positivo y es súper bueno. En sí, lo que él había como logrado en una primera instancia, estaba bien. Ahora, ¿qué es la cuestión? Empiezan a pasar muchas cosas que no es todo tanto como se ve en redes. Primero y principal, las filmaba todo el día. Desde que ellas se despertaban hasta que se iban a dormir, eran filmadas por este hombre. En lives, en videos, todo el tiempo. Y sobre todo cuando comían. Las filmaba todo el tiempo comiendo. Que para los que no sepan, existe todo un fetiche de ver gente comer. Entonces, por supuesto, su cuenta de redes creció un montón. Recuerden que TikTok en Estados Unidos sí es monetizable, aunque él, convengamos que siendo millonario no creo que iba por el lado del dinero, iba por el lado de que era como un Hugh Hefner de su propio harén, ¿verdad? Pero tenía una novia, que era Cass, y las otras no estaban ahí para ser sus novias. Estaban ahí para tener una comunidad de gente como ellas. Chicas aparte, que tenían 20 años, que tal vez hacía 2 años habían terminado la preparatoria, como dicen allá, la secundaria acá, y que tal vez habían sido bulineadas durante toda su instancia en la escuela. Y este era un hombre de 45 años, millonario, que les ofrecía como una especie de paraíso. Sacando el tema del peso, estás llevando a tu casa a chicas de 20 años siendo un hombre de 40 y pico, que obviamente podés ejercer una manipulación muchísimo más grande. Que esto es lo que dirían las chicas, ¿no? Vamos todo con que esto es lo que se diría, ¿no? Pero sí hay cosas que pasaban en serio contado por ellas. Por ejemplo, cuando llegaban a la casa, él las incentivaba a pesarse. Él tenía una balanza que iba hasta los 110 kilos y cuando llegaba las pesaba. Entonces estas chicas se empezaban a comunicar con él en Discord, iban a la casa, las pesaba, las felicitaba cada vez que seguían aumentando de peso. Que esto no es para criticar la cuestión del peso, ni nada de una persona, ni hablar de cuerpos ajenos, pero sí existe la citofilia, que es una parafilia donde se combina el placer con
ver a otra persona aumentar de peso. Es un fetiche. Es un fetiche en el cual estos fitters, que para quien no sepa, fitters son los que les proporcionan comida y les dan continuamente de comer, porque hay una cuestión en controlar el cuerpo de la otra persona. Esto ya no pasa por el body positive, no pasa por la cuestión del peso que cada uno puede tener y el cuerpo que cada uno tiene y puede y quiere y demás, sino que es un fetiche que conlleva a un desenlace trágico. Porque si incentivas a una persona a alimentarse continuamente y la filmás todo el tiempo, es parte de tu fetiche, no es parte de quiero crear una comunidad de autoaceptación, sino quiero tener 100% 24/7 contenido para mi propio placer. ¿Se entiende, no? Obviamente había mucha gente en redes sociales que lo criticaba. Había gente que no, que decía qué copado, qué bueno este chabón, mirá lo que hizo, teniendo tanta plata, pudiendo hacer lo que quiere, pudiendo llenar la casa de modelos. Les brindó un espacio para que todas estas chicas se sintieran bien y pudieran vivir ahí. Obviamente estas chicas cocinaban, ordenaban, lo ayudaban a él a trabajar, a empaquetar sus pedidos, porque él vendía, justamente era millonario vendiendo estos chips para el auto. Pero era su contenido 24 horas para sus redes sociales. E incluso les decía a estas chicas que se descargaran una app donde ellas vendían contenido. El contenido era que la gente, los socios de esta app, les mandaban comida. Les mandaban comida y ellas tenían que hacer videos mostrando cómo comían y cómo aumentaban de peso. Entonces, está bien, no hay una cuestión, digamos, no por, pero si lo llevamos a que eso también es un fetiche, estás teniendo a muchas chicas jóvenes en tu casa realizando contenido para otras personas, para vos, que tienen en el fondo, y no tan en el fondo, un placer autoerótico. ¿Bien? Lo mismo que ellas decían que se sentían como muy incómodas con él, no su novia oficial, pero que se sentían como muy incómodas porque él todo el tiempo les traspasaba los límites, ¿sí? Él iba todo el tiempo y les tocaba la panza, y todo el tiempo les agarraba la panza. Y claro, uno dice, bueno, hacer cosquillas, agarrar la panza, no tiene nada de malo. Pero recuerden que en este hombre es un tocamiento de índole, ¿sí? Porque él se excita con eso. Entonces, muchas se empezaron a sentir muy incómodas. Sobre todo porque sentían que ir a la casa y vivir con él era aceptar tener relaciones con él. Él apagaba los vivos todas las noches para que todas ingresen a su piscina sin ropa y él estar con ellas. Entonces, continuamente era una gratificación propia. Y ellas, siendo tan jóvenes, chicas, que tal vez nunca se habían sentido deseadas, nunca se habían sentido queridas, se habían sentido toda su vida tal vez avergonzadas o ridiculizadas, estaban de golpe sin poder salir de un grupo y de una comunidad en la cual el profeta de la comunidad podía acceder cuando quisiera a ellas y ellas no podían decir que no, porque estaban en su casa y porque tenían 20 años, estaban con muchos complejos y tenían a un millonario dándoles de comer todo el día de más de 40 años. Entonces, no era una aceptación genuina del cuerpo, era un fetiche.
Esto en redes hizo mucho ruido. Había mucha gente que todo el tiempo lo insultaba y le decía lo que estaba haciendo, pero ellas incluso lo defendían porque, nada, mentalidad de cuando una persona está en una secta. No voy a decir que esto era una secta porque no se pudo comprobar, pero la mentalidad sectaria, digamos, de las personas que se encuentran en un grupo donde todo el tiempo les están haciendo gaslighting, diciéndoles no, pero no pasa nada, esto es así, fíjate que acá te sentís bien, acá tenés amigas, acá sos querida, acá tenés un hombre que te desea, que no te pasó nunca en tu vida. Y todo ese discurso 24/7 y aparte expuesto y mostrado en redes sociales continuamente. Para beneficio de él y para beneficio de otros hombres. Prácticamente las estaba vendiendo. Sin decirlo, digámoslo simbólicamente. Bien. A ver, me pica la nariz. Hay una creadora de contenido que se llama Kimi Haweter. Kimi en un principio ya también es plus size y hacía como contenido body positive para aceptarse, mostrando distintas ropas y demás. Y entra a ver el contenido de este hombre y le parece genial, le parece súper copado decir, wow, mira cómo alienta a las chicas, qué raro un hombre alentando chicas a salir a la calle vestidas así, a estar en su casa y poder usar bikini y demás. Incluso en principio hace un video defendiéndolo, porque veía que mucha gente lo bardeaba. Mucha gente que realmente estaba viendo lo que estaba pasando, ¿no? Siempre recuerden, cuanto más lejos estás de algo, con más claridad lo ves. La gente cuando está metida ahí y está dentro, no ve bien todo lo que está pasando. Cuanto uno más se aleja, mejor puede ver el panorama. En un principio esta chica dijo, qué copado esto, empezó a hablar por Discord, porque él se comunicaba por Discord con las chicas. Primero habló con alguna de las chicas y dijo, wow, qué buena onda. Tengo ganas de conocerlas, de tener este grupo. Pero después habló con él. Y cuando habló con él se dio cuenta que él le invitaba a su casa y como que la condición era ir a su casa. Una casa sin seguridad, sin protocolos, donde iba a tener que estar con él. Entonces dijo, no, esto no está bien. Y empezó a sospechar y empezó a hacer videos diciendo, yo sospecho que esto está mal. Y en cuanto hizo esos videos sospechando que eso estaba mal, le empezaron a aparecer un montón de mensajes de mujeres que habían salido de ahí, que habían podido después de meses irse de esa casa o después de meses dejar de visitar esa casa, lo cual también te cortaba la relación con todas las integrantes. Porque obviamente cuando vos te vas de un lugar que es una especie de grupo oculto, se te corta todo vínculo con todos. Prácticamente sentís como un destierro. Que en este sentido era como hasta un destierro de las redes sociales, del grupo, y dejás de estar con estas personas que estabas todos los días y te habías encariñado tanto. Y esas chicas que habían podido salir le escriben a Kimi, le escriben a esta creadora de contenido y le dicen, che, a mí me pasó esto, él entró a mi cuarto, él en la pileta pasó tal cosa, a lo cual es muy interesante este documental de HBO porque él obviamente está en el documental, él habla a la cámara, él dice que nunca hizo nada sin consentimiento. ¿Qué pasa? Estas chicas dicen, el consentimiento no estaba, sentíamos que era una obligación implícita, nos hacía sentir que estábamos como obligadas a agradecer y como que nadie más nos iba a querer y que estábamos como obligadas a sucumbir a sus deseos porque él nos abría este espacio que nadie lo había hecho. Que incluso alguna de las chicas igual dice que le puso un parate y le dijo que no. Pero esas chicas fueron rápidamente ignoradas por él y las hizo sentir tan mal que se tuvieron que ir de la casa. Porque se sintieron mal. Entonces, por más que, él es verdad, él dice, a mí ninguna me decía que no. Y si me decían que no, era no. Pero claro, detrás de eso había toda una manipulación y un aislamiento a la que decía que no.
Entonces varias ex integrantes empiezan como a hacer estas denuncias de la presión psicológica que sentían, el control emocional que sentían, y aparte de eso empiezan a haber acontecimientos que realmente toman una magnitud muy grande y realmente empiezan a ser muy graves. Él las llevaba a lugares a hacer competencias de hamburguesas. Tenía un récord, por ejemplo, el récord de la casa es 4 combos gigantes. A ver quién los supere, quién los supera gana. Y todo era así, todo era comer, e incentivarlos a hacerles videos comiendo y comiendo. Y todo se empieza a ir de las manos y a propasar porque se pone en juego una cuestión de salud muy grave. ¿Cuál es como el inconveniente y el problema de todo esto? No es el body positive, para nada. Lo malo es que una persona carismática, poderosa, más adulta, con dinero, utilice el discurso del body positive para manipular al entorno y manipular a estas chicas. Esa es la cuestión. Utilizar esa necesidad de aceptación que estas chicas tenían, lo cual las hacía vulnerables, para su fetiche. Y el fetiche de sus clientes de internet. Dentro de esta mansión empieza a haber una grieta. Hay chicas que empiezan a sentirse extremadamente incómodas. Hay una que cuenta en el documental que ella no dio su consentimiento a lo que sucedió con Stefan y que estaban tan inmersas en lo que él les decía y en lo que les hacía sentir como que ella le debían algo, que hasta que no le contó a su jefa lo que había pasado y su jefa le dijo, pero eso que me estás contando es un... No lo entendió. En ese momento se enfrentó a Stefan. Stefan lo que cuenta, porque lo dije, le aparece en el documental, es que él tenía el consentimiento de ella, que él entendió como que sí, como que estaba todo bien. La cuestión es que ella se va de la casa, pero se entera que está embarazada, de mellizos. Y ante esta cuestión de no ser madre soltera, pobre, y en esa situación decide volver con él. Pero esto se empieza a repetir una y otra vez con varias chicas que salen a contar su historia en redes sociales y a decir que no dieron su consentimiento, que él no entiende lo que es un consentimiento. Una chica cuenta que la primera vez que va a la casa la hacen tomar mucho y una vez en el jacuzzi se da cuenta de la situación en la que estaba, una chica de 20 años, y que no supo en ese momento decir que no. Nada, empieza a haber como muchas acusaciones en redes sociales, a los cuales también se forma esta grieta de chicas que vivían en la casa y que lo defendían y lo defendían y lo defendían, y que aparte él les hacía hacer videos continuamente defendiéndolo, diciendo que esas chicas quisieron estar con él, ¿no? Y esta es la cuestión de él dijo, ella dijo, continuamente, todo el tiempo. Hay una historia en particular que me pareció sumamente triste, que es la de Cass, que es como la novia oficial de él, que lo defiende hasta último momento, todo el tiempo. Una chica joven, preciosa, ella hermosa, que todo el tiempo lo defiende y que hace muchos videos defendiéndolo, por más que él tiene esas acusaciones, por más que él ahora tiene mellizos con otra chica, y que llega un momento en que empieza a engordar muchísimo todo el tiempo, por lo que dicen las otras chicas del grupo incentivadas por él, que le empieza a invitar amigos a la casa para que ella se les siente encima. O sea, no tenían relaciones, pero son como especie de relaciones dentro de este mundo fetichista, que se les siente encima y que estos amigos le pagaban a él por eso.
esta chica que lo defiende tanto y que empieza a hacer todo esto y que se mete en aplicaciones donde le mandan comida y le dan dinero por verla comer y entra en toda esta vorágine influenciada continuamente por un hombre mayor, un hombre que aparte en un momento del documental él cuenta, re orgulloso, que tiene cámaras en toda la casa, afuera, adentro, o sea, él no solo las filma continuamente a todas con el celular, sino que él tiene cámaras en toda la casa, salvo en los cuartos. Y es increíble porque en el documental dice salvo en los cuartos y la productora le dice hay una cámara ahí arriba de tu chimenea apuntando a la cama. O sea, mira, el pez por la boca muere a veces. ¿Qué va a ser? La cuestión que esta chica Cass, que me da muchísima pena, en un momento él la deja, le dice que ella está muy grande para él. A esta altura él casi 50 y esta chica 26 años, la que lo había apoyado y defendido todo este tiempo. Ella ya está con una obesidad mórbida de casi 300 kilos que ya la incapacita. Y decide desvivirse, darse de baja del planeta Tierra, pero la rescatan y sobrevive. De todas maneras, habiendo sobrevivido a eso, sí, una moto. Sigue continuamente engordando y engordando y engordando. Una supermoto. Y llega al punto en que fallece, ¿sí? Se da de baja de este mundo. Esto es prácticamente fiderismo mortal, se dice, que es comer hasta game over. Incentivado obviamente todo el tiempo por el contexto en el que estuvo durante años, hasta sus 26. Y esto es lo que termina con que casi todo el grupo que él tenía en la casa se le empieza a dar vuelta y se le empieza a ir. Porque empiezan como a ver las consecuencias y a ver que a él tampoco le importaba. Porque él, incluso como que en el documental llora y dice que le extraña y todo. Pero la había dejado por tener 26 años. Cuando la había llevado e incentivado a pesar casi 300 kilos. Es increíble. Es increíble el control mental que ejercía para controlar sus cuerpos. Hay toda una cuestión que uno tal vez se puede plantear y puede pensar, bueno, pero a ver, ¿y si él fuera un millonario con una casa llena de modelos, súper delgadas, tipo la mansión de Playboy, como tenía Hugh Hefner, que era un capo, con su mansión de Playboy, con todas sus novias que vivían con él? ¿Serían víctimas también? Porque son súper delgadas. Bueno, hubo, después del fallecimiento de Hugh Hefner, un montón de documentales, incluso podcasts de las conejitas exnovias de él, contando todo lo que sufrieron, cómo tenían toques de queda, cómo tenían horarios, cómo tenían que alimentarse de cierta manera, cómo no podían engordar, cómo tenían que ejercitarse continuamente, cómo tenían que estar todas juntas en grupos para, ya saben, con un señor muy mayor, cómo tenían que estar con amigos de él, cómo las involucró en todo un ambiente de estupefacientes y un montón de cosas, cómo les tomó fotos en la intimidad que escondió. O sea, prácticamente hizo exactamente lo mismo. Y uno dice, bueno, esas chicas se metieron ahí. Esas chicas tenían, hay una, yo me acuerdo mucho, porque incluso hubo un reality show en MTV. Y había una que se llamaba Kendra, que ella era súper pobre, porque agarraba a chicas súper pobres, de pueblitos súper aislados. Tenía una novia que era de Alaska. Bueno, esta Kendra era de un pueblito de San Francisco, de muy pocos habitantes. Y tenía 18 años cuando fue a la mansión Playboy y se hizo novia de Hugh Hefner, que tenía como 68. Y fue la única salida que encontró para tener un sustento económico. Nuevamente, chicas vulnerables. Pero bueno, volvamos a esto. Esto lo digo por la cuestión de que no es únicamente porque, bueno, no, pero ¿qué? ¿Son víctimas porque tienen sobrepeso? No, no.
lo son porque se metieron en algo creyendo que era positivo para ellas y en verdad era habría sido o sería, porque convengamos que él dice que no, él sí acepta su fetiche, pero dice que no lo hizo adrede, que todo fue consentido. Hay una chica incluso que terminó en un hospital con una reacción alérgica diciendo que él le introdujo algo sin su consentimiento que le provocó una reacción alérgica y él dijo que no, que obviamente una espermicida era, que sí, que la chica sabía. Entonces siempre es él dijo, ella dijo, él dijo, ella dijo. Pero lo que va pasando es que todo el grupo de mujeres empieza a decir, no, pará, esto ya está re heavy, esto ya nos está pasando a todas, esto ya es continuo, acá no hay ningún arrepentimiento. Y esta chica, Cass, con solo 26 años, terminó en otra dimensión, ya. Así de grave se fue todo esto. Durante el documental hay una de las mujeres que es como la más fiel de sus chicas, que lo defendió contra todo. Y ella dice como que es muy fácil juzgar las acusaciones de otras como si fueran falsas hasta que te pasa a vos. Y después cuenta que hubo una noche donde Stefan llevó un montón de hombres y que uno se propasó con ella. Y cuando ella le cuenta a Stefan el otro día, él le dice, ay, bueno, lo siento mucho. Y ahí es como cuando se da cuenta que, bueno, me tengo que ir de acá. Como ya les conté, esto es tremendo, tuvo 2 mellizos. Esta mujer se da cuenta que no puede seguir ahí, se va con los hijos, se empieza a enterar otras historias. Y se entera de que Stefan le había dicho a las otras chicas de la casa que vayan a los hospitales, que pidan pastillas abortivas, porque estaban embarazadas, para pulverizarlas y ponérselas en el jugo a esta mujer y que pierda a los gemelos. Lo cual Stefan dice que eso es un chiste que hizo. Que no es verdad, que es un chiste que hizo. Pero después le preguntan qué relación tiene con estos hijos y él dice, esto es hermoso, que no tiene ninguna relación con sus hijos porque quiero cuidar mi salud mental porque ellos fueron concebidos sin mi consentimiento. Y siendo hombre soy una víctima de eso. Por último, Xiomara, una de las chicas que se integra, que hace todos videos comiendo. Obviamente las redes sociales son esta trifecta tremenda donde encima te validan por lo que haces y por más que te estés autopetisuís comiendo, hay gente validándote y mandándote comida hasta que termina en coma hospitalizada. Cuando se mejora, Stefan y su grupo la van a buscar y la llevan a comer. Ella en silla de ruedas y ellos la llevan a comer. Así que no sé, ¿qué opinan? Un grupo body positive de contención y autoamor, o rari todo, ¿eh? No sé, los dejo al criterio de ustedes. Déjenme en comentarios qué les pareció este video. Suscríbanse al canal, que es gratis, solo tienen que poner suscribir y darle gusto al mi video. Y por favor déjenme en comentarios qué otro documental o caso, sobre todo si saben de algún caso muy bizarro o que no sea conocido o que sea muy extraño, déjenme en los comentarios porque seguro que lo conozco y podemos hablar de eso. Los espero para el próximo video.